Las catedrales tal como las conocemos hoy se desarrollan con fuerza durante la Edad Media, especialmente en el período gótico. Sin embargo, su origen corresponde a un deseo mucho más antiguo, el deseo de llegar hasta el cielo. Desde los siguras mesopotámicos, pasando por las pirámides hasta la Torre de Babel, todas estas estructuras responden a un solo deseo, que es llegar hasta lo alto, elevarse, acercarse al cielo, establecer un vínculo con la tierra y con aquello que lo trasciende. En ese sentido, la catedral sería no solamente un edificio religioso, sino la expresión de ese deseo de trascendencia. En la arquitectura gótica, esta aspiración se vuelve visible. Las estructuras se alargan, las columnas se afinan, los muros se adelgazan para permitir el ingreso a la luz. De esta manera, los vitrales transforman la experiencia visual. Todo está en una catedral intencionado para afectar la experiencia del sujeto que la visita. La catedral no se contempla como en una casa, sino que obliga a levantar la mirada, a perder la referencia cotidiana y a experimentar una sensación de desborde. Ya no se trata de estar en el espacio, sino que se trata de habitar una forma nueva de percepción. Es por eso que durante la Edad Media la catedral funcionó como un lenguaje totalizante. No se trataba solamente de arquitectura. Integraba escultura, luz, proporción y simbolismo en una experiencia unificada. Algunos autores han llegado a decir que incluso una catedral es un poema visual, un poema que nos acerca a Dios. La luz que atraviesa los vitrales no es solo un efecto visual, sino una forma de conocimiento. De esta manera, una catedral no se experimenta desde afuera, se atraviesa, se recorre, se vive. Con el paso del tiempo esta experiencia no desaparece, se transforma de alguna manera. Durante el Renacimiento, cuestiones como la armonía o la proporción empiezan a cambiar esa necesidad de verticalidad extrema. Más adelante, durante el modernismo, las catedrales ya no buscarán esa necesidad extrema de llegar hacia lo más alto, sino que explorar otras formas de lo sagrado. Ejemplo claro de aquello es la Catedral de Brasilia, donde la estructura se abre hacia el cielo como una forma orgánica. Lo sagrado, por consecuencia, deja de estar exclusivamente en la elevación y comienza también a aparecer en la apertura, como un ojo que mira hacia el universo. Esta introducción nos permite entender mejor lo que ocurre con el cuento Catedral de Raymond Carver, un cuento que seguramente ustedes han escuchado bastante, que lo han leído porque se analiza permanentemente en conferencias, seminarios, en talleres de escritura creativa. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿qué más podríamos decir sobre este cuento, Catedral, de Raymond Carver? A pesar de ello, lo he seleccionado en estas cápsulas de escritura creativa con el propósito de entender de qué manera la visualidad nos podría ser útil para poder mejorar nuestra propia escritura. Sabido es que Carver no viene de una tradición académica y no necesariamente de una formación intelectual clásica. Su padre trabajaba en un aserradero y era un alcohólico, aunque también era un gran narrador de historias. Es decir, Carver crece en un mundo donde la oralidad cumple un rol tremendamente sustantivo. Se desplaza a través de la vida cotidiana, en el trabajo, en la precariedad, en la cotidianeidad. Se cuenta que Carver tuvo que trabajar desde muy joven, limpiando en fábricas, como vendedor en farmacias. Escribía cuando podía, en los pocos momentos que le dejaba el día. De hecho, él mismo dice en sus memorias que no escogió el cuento como una manera literaria, se apropió de él para acomodarse a las circunstancias, es decir, al poco tiempo que le quedaba. El cuento era la única manera literaria que le quedaba para poder escribir en una vida completamente fragmentada, sin tiempo y sin energía. Esa urgencia está en su estilo, en su manera contenida, en sus fragmentos cortos, en su prosa precisa, donde nada sobra. Y lamentablemente hay que reconocer también que Carver en su propia experiencia vivió el alcoholismo. Él mismo llegó a definirse como un alcohólico de tiempo completo. Lo que cuento no es menor, porque determina una manera de estar en el mundo, una manera de percibir y además una manera de expresarse. Sin embargo, y afortunadamente, en 1977 Carver toma la determinación de dejar el alcohol, en un punto que marca un antes y un después en su trayectoria creativa. Y es quizás desde ahí, desde donde se empieza a modelar este cuento, que además está en una antología que lleva el mismo nombre, porque lo que Carver intenta hacer es capturar la realidad de vidas comunes y ordinarias, de todos aquellos sujetos que quedan fuera del relato ideal del sueño americano. Personas que trabajan, que se cansan, que se levantan temprano,
que no tienen tiempo para hablar de su propia existencia y que muchas veces no pueden siquiera detenerse a observar lo que realmente tienen por delante. Toda esta realidad está marcada también en la vida de Carver por la precariedad, el trabajo inestable, las dificultades económicas y, bueno, ya lo dijimos, una relación extremadamente compleja con el alcohol. Podríamos decir que su vida completa estaba atravesada por un ruido tanto emocional como material, cuestión que dificultaba la posibilidad de una atención sostenida en el tiempo. Y hay que mencionar también que a principios de los 70 esta situación comienza a cambiar gracias a una relación que Carver establece con la poeta Tess Gallagher. Carver se da con ella una nueva oportunidad, un nuevo espacio de vida más estable, donde el silencio y la concentración no solamente se vuelven posibles, sino que además necesarios y vitales. Concentrarse para escribir entonces pasa a ser para la pareja una necesidad vital. De esta manera, ambos autores construyen un espacio para trabajar, para concentrarse, para escribir. Se mudan a una casa en Syracuse, en el 832 de Maryland, en el estado de Nueva York, ambos vinculados a la universidad. Lamentablemente, el lugar poco a poco empieza a llenarse de curiosos y estudiantes, lectores que buscaban fijonear e inspirarse seguramente observando la rutina diaria del autor. El acoso llegó a tal punto que la pareja debió colocar un letrero afuera de la casa con el mensaje "No visitors". No necesariamente por distancia, sino que para resguardar ese espacio tan vital que nos es tan común y tan difícil de alcanzar a quienes escribimos. Sin ir más lejos, mientras escribo en estos momentos, existen una serie de estímulos que están surgiendo. El perro del vecino es uno de ellos. Otra anécdota nos cuenta que Carver solía desconectar el teléfono por las noches, cuestión por lo demás bastante sana y que deberíamos practicar nosotros hoy en día. Este detalle refleja la necesidad de buscar algo que en el fondo no resulta menor, que es encontrar ese espacio para la creación. El cuento comienza con la llegada de una visita que incomoda profundamente al narrador. Se trata de un hombre ciego, antiguo amigo de su esposa, con quien ella ha mantenido un vínculo por largos años, incluso a través del intercambio de grabaciones de voz. Este hombre, Robert se llama, acaba de enviudar. Su esposa Beulah ha muerto recientemente y es por ese motivo que decide pasar unos días en casa de amistades. Y es así como este detonante externo llega a la casa del narrador. Desde el inicio, el narrador reacciona con una mezcla de celos, antipatía, incomodidad y también cierta hostilidad hacia el ciego que no se preocupa en disimular. Al narrador le molesta la cercanía que el ciego tiene con su mujer, desconfía de él y fundamentalmente, y así lo dice, no sabe cómo relacionarse con una persona que no puede ver. Durante la cena, esa hostilidad se acentúa. El sentimiento de incomodidad se mantiene, atravesado por prejuicios y una percepción superficial del otro. Sin embargo, a lo largo de la velada y en la medida en que transcurre la noche, algo empieza a desplazarse, preparando el terreno para una de las escenas más memorables del cuento contemporáneo. Y atención, que tal como lo he dicho en otras oportunidades, aquí habrá un spoiler. Tanto el narrador como el ciego se disponen a ver la televisión. Bueno, en el caso del ciego, se dispone a escucharla, evidentemente. Y es en ese momento en que, observando un documental sobre catedrales, el ciego le propone al narrador que dibujen juntos una catedral. El narrador comienza a trazar tímidas líneas sin realmente tener claro qué es lo que está haciendo, sin saber hacia dónde va. Es ahí cuando el dibujo se transforma en una especie de conocimiento que será guiado por este ciego que le toma la mano al narrador para continuar el dibujo. Y es aquí donde también hago el parangón con la escritura creativa. Muchas veces no se trata de antemano de saber qué es lo que se quiere decir, sino de permitir que el acto mismo de escribir nos lleve a un punto final, a una posibilidad de comprensión. El punto culminante del relato ocurre cuando el narrador termina dibujando una catedral a ojos cerrados y desaparecen el control, la distancia y la ironía. Lo que queda es una experiencia sostenida en el tiempo, una forma de atención que se vuelve necesariamente corporal. Y es ahí donde ocurre el cambio en nuestro narrador, de nuestro personaje protagonista. El narrador comienza a ver de otra manera, no porque haya adquirido una nueva información, sino porque ha modificado el ángulo, la forma desde donde estaba mirando. Y es lo que quiero que podamos analizar y vamos en este caso, a diferencia de otras cápsulas, vamos a ir haciendo comentarios dentro de esta última página del cuento como para ir integrando o analizando la manera en la que podemos utilizar la visualidad y llevarla al terreno de la escritura. Dice así: en la televisión había algo sobre la iglesia y la Edad Media. No era un programa corriente. Yo quería ver otra cosa, puse otros canales, pero tampoco había nada en los demás.
Así que volví a poner el primero y me disculpé. No importa, muchacho, dijo el ciego. A mí me parece bien. Mira lo que quieras. Yo siempre aprendo algo. Nunca se acaba de aprender cosas. No me vendría mal aprender algo esta noche. Tengo oídos. No dijimos nada durante un rato. Estaba inclinado hacia adelante, con la cara vuelta hacia mí, la oreja derecha apuntando en dirección al aparato. Muy desconcertante. De cuando en cuando dejaba caer los párpados para abrirlos luego de golpe, como si pensara en algo que oía en la televisión. En la pantalla, un grupo de hombres con capuchas eran atacados y torturados por otros vestidos con trajes de esqueleto y de demonio. Los demonios llevaban máscaras de diablo, cuernos y largos rabos. El espectáculo formaba parte de una procesión. El narrador inglés dijo que se celebraba en España una vez al año. Traté de explicarle al ciego lo que sucedía. Esqueletos, ya sé, dijo, moviendo la cabeza. La televisión mostró una catedral. Luego hubo un plano largo y lento de otra. Finalmente salió la imagen de la más famosa, la de París, con sus arbotantes y sus flechas que llegaban hasta las nubes. La cámara se retiró para mostrar el conjunto de la catedral surgiendo por encima del horizonte. A veces el inglés que contaba la historia se callaba, dejando simplemente que el objetivo se moviera en torno a las catedrales. O bien la cámara daba una vuelta por el campo y aparecían hombres caminando detrás de los bueyes. Esperé cuanto pude, luego me sentí obligado a decir algo. Ahora aparece el exterior de esa catedral, gárgolas, pequeñas estatuas en forma de monstruos. Supongo que ahora están en Italia. Sí, en Italia. Hay cuadros en los muros de esa iglesia. ¿Son pinturas al fresco, muchacho?, me preguntó, dando un sorbo a su copa. Cogí mi vaso, pero estaba vacío. Intenté recordar lo que pude. Me pregunta si son frescos, le dije. Buena pregunta, no lo sé. La cámara enfocó una catedral a las afueras de Lisboa. Comparada con la francesa y la italiana, la portuguesa no mostraba grandes diferencias, pero existían, sobre todo en el interior. Entonces se me ocurrió algo. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Tiene usted idea de lo que es una catedral? El aspecto que tiene, quiero decir. ¿Me sigue? Si alguien le dice la palabra catedral, ¿sabe usted de qué le hablan? ¿Conoce usted la diferencia entre una catedral y una iglesia baptista, por ejemplo? Dejó que el humo se escapara despacio de su boca. Sé que para construirla han hecho falta centenares de obreros y 50 o 100 años, contestó. Acabo de oírselo decir al narrador, claro está. Sé que en una catedral trabajaban generaciones de una misma familia. También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban no vivían para ver terminada la obra. En ese sentido, muchacho, no son diferentes de nosotros, ¿verdad? Se echó a reír. Sus párpados volvieron a cerrarse, su cabeza se movía, parecía dormitar. Tal vez se figuraba estar en Portugal. Ahora la televisión mostraba otra catedral, en Alemania. Esta vez la voz del inglés seguía sonando monótonamente. Catedrales, dijo el ciego. Se incorporó, moviendo la cabeza de atrás adelante. Si quieres saber la verdad, muchacho, eso es todo lo que sé, lo que acabo de decir. Pero tal vez quieras describirme una. Me gustaría, ya que me lo preguntas. En realidad no tengo una idea muy clara. Me fijé en la toma de la catedral en la televisión. ¿Cómo podía empezar a describírsela? Supongamos que mi vida dependiera de ello. Supongamos que mi vida estuviese amenazada por un loco que me ordenara hacerlo. O si no, observé la catedral un poco más hasta que la imagen pasó al campo. Era inútil. Me volví hacia el ciego y dije, para empezar, son muy altas. Eché una mirada por el cuarto para encontrar ideas. Suben muy arriba, muy alto, hacia el cielo. Algunas son tan grandes que han de tener apoyo para sostenerlas, por decirlo así. El apoyo se llama arbotante. Me recuerdan a los viaductos, no sé por qué, pero quizá tampoco sepa usted lo que son los viaductos. A veces las catedrales tienen demonios y cosas así en la fachada. En ocasiones, caballeros y damas. No me pregunte por qué. Él asentía con la cabeza. Todo su torso parecía moverse de atrás adelante. No se lo explico muy bien, ¿verdad?, le dije. Dejó de asentir y se inclinó hacia adelante, al borde del sofá. Mientras me escuchaba, se pasaba los dedos por la barba. No me hacía entender, eso estaba claro.
pero de todos modos esperó a que continuara. Asintió, como si tratara de animarme. Intenté pensar en otra cosa que decir. Son realmente grandes, pesadas, están hechas de piedra, de mármol. También a veces, en aquella época, al construir catedrales, los hombres querían acercarse a Dios. En esos días, Dios era una parte importante en la vida de todo el mundo. Eso se ve en la construcción de catedrales. Lo siento, dije, pero creo que eso es todo lo que puedo decirle. Esto no se me da bien. Atención que es en esta frase sencilla, esto no se me da bien, donde el narrador reconoce que él no sabe y no puede describir algo tan sencillo, entre paréntesis, como una catedral. Y sin embargo, Raymond Carver, el autor en este caso, utiliza este pequeño viraje con el propósito de mostrar un cambio interior en el personaje. Esto me parece bastante fascinante porque pasamos desde el personaje que era prejuicioso, un personaje prepotente, altanero, a un personaje que reconoce también su debilidad frente a un ciego, en este caso. Y miremos atención a la respuesta que le da el ciego. No importa, muchacho, dijo el ciego. Escucha, espero que no te moleste que te pregunte. ¿Puedo hacerte una pregunta? Deja que te haga una sencilla. Contéstame, sí o no. Solo por curiosidad y sin ánimo de ofenderte. Eres mi anfitrión, pero ¿eres creyente en algún sentido? ¿No te molesta que te lo pregunte? Meneé la cabeza. Pero él no podía verlo. Para un ciego es lo mismo un guiño que un movimiento de cabeza. Supongo que no soy creyente, no creo en nada, a veces resulta difícil. ¿Sabe lo que quiero decir? Claro que sí, así es. El inglés seguía hablando. Mi mujer suspiró, dormida, respiró hondo y siguió durmiendo. Tendrá que perdonarme, le dije, pero no puedo explicarle cómo es una catedral. Soy incapaz, no puedo hacer más de lo que he hecho. El ciego permanecía inmóvil mientras me escuchaba, con la cabeza inclinada. Lo cierto es, proseguí, que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada. Catedrales. Es algo que se ve en la televisión, a última hora de la noche. Eso es todo. Entonces fue cuando el ciego se aclaró la garganta, sacó algo del bolsillo de atrás, un pañuelo. Luego dijo, lo comprendo, muchacho. Esas cosas pasan. No te preocupes. Oye, escúchame. ¿Querrías hacerme un favor? Tengo una idea. ¿Por qué no vas a buscar un papel grueso y una pluma? Haremos algo. Dibujaremos juntos una catedral. Trae papel grueso y una pluma. Vamos, muchacho, tráelo. Así que fui arriba. Tenía las piernas como sin fuerza, como si acabara de venir de correr. Eché una mirada en la habitación de mi mujer. Encontré bolígrafos encima de su mesa, en una cestita. Luego pensé dónde buscar la clase de papel que se me había pedido. Abajo, en la cocina, encontré una bolsa de la compra con cáscaras de cebolla en el fondo. La vacié y la sacudí. La llevé al cuarto de estar y me senté con ella a sus pies. Aparté unas cosas, alicé las arrugas del papel de la bolsa y lo extendí sobre la mesita. El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra, a mi lado. Pasó los dedos por el papel, de arriba a abajo, recorrió los lados del papel, incluso los bordes, hasta los cantos, manoseó las esquinas. Aquí hay un elemento importante que tiene que ver con la solemnidad que describe al personaje del ciego. El ciego es absolutamente tridimensional en ese sentido, ya que calza perfectamente con el arquetipo, ¿no? Con el arquetipo histórico del ciego, que a pesar de su carencia del sentido de la visión, algo reemplaza ese sentido y le dota de un conocimiento de la verdad superior. Muy bien, dijo, de acuerdo, vamos a hacerla. Me cogió la mano, la que tenía el bolígrafo, la apretó. Adelante, muchacho, dibuja, me dijo. Dibuja, ya verás. Yo te seguiré, saldrá bien. Empieza ya. Como te digo, ya vetas, dibuja. Así que empecé. Primero tracé un rectángulo que parecía una casa. Podía ser la casa en la que vivo. Luego le puse el tejado. En cada extremo del tejado dibujé flechas góticas de locos.
Estupendo, dijo él. Magnífico. Lo haces estupendamente. Nunca en la vida habías pensado hacer algo así, ¿verdad, muchacho? Bueno, la vida es rara. Ya lo sabemos. Venga, sigue. Puse ventanas con arcos, dibujé arbotantes, suspendí puertas enormes. No podía parar. El canal de la televisión dejó de emitir. Atención, aquí hay un elemento también importante, que es cómo va avanzando el tiempo. Por lo tanto, el documental está transcurriendo y finalmente terminó. Dejé el bolígrafo para abrir y cerrar los dedos. El ciego palpó el papel. Movía las puntas de los dedos por encima, por donde yo había dibujado, asintiendo con la cabeza. Esto va muy bien, dijo. Volví a coger el bolígrafo y él encontró mi mano. Seguí con ello. No soy ningún artista, pero continué dibujando de todos modos. Mi mujer abrió los ojos y nos miró. Se incorporó en el sofá, con la bata abierta. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó. «Contádmelo, quiero saberlo». No le contesté. «Estamos dibujando una catedral», dijo el ciego. «Lo estamos haciendo él y yo». «Aprieta fuerte», me dijo a mí. «Eso es, así va bien, naturalmente. Ya lo tienes, muchacho». «Lo sé. Creías que eras incapaz, pero puedes, ¿verdad? Ahora vas echando chispas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Verdaderamente vamos a tener algo aquí dentro de un momento». «¿Cómo va ese brazo?», me preguntó. «Ahora pon gente por ahí». ¿Qué es una catedral sin gente? Aquí hay un elemento interesante también, porque se complementa el concepto general de una catedral a partir de la reflexión de quien la habita, que es un poco el tema que estaba introduciendo desde un inicio. ¿Cuál es el sentido de una catedral? El sentido histórico, me refiero. «¿Qué pasa?», inquirió mi mujer. «¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Qué ocurre?». «Todo va bien», le dijo a ella, y añadió, corrigiéndose a sí mismo. «Ahora cierra los ojos». Lo hice, los cerré, tal como me decía. «¿Los tienes cerrados?», preguntó. «No hagas trampa». «Los tengo cerrados, manténlos así. No pares ahora, dibuja». Y continuamos. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. No se parecía a nada que hubiese hecho en la vida hasta aquel momento. Luego dijo: «Creo que ya está. Me parece que lo has conseguido. Echa una mirada. ¿Qué te parece?». Pero yo tenía los ojos cerrados. Pensé mantenerlos así un poco más. Creí que era algo que debía hacer. «¿Y bien?», preguntó. «¿Estás mirando?». Yo seguía con los ojos cerrados. Estaba en mi casa, lo sabía, pero yo no tenía la impresión de estar dentro de nada. «Es verdaderamente extraordinario», dije. Habiendo revisado esta parte final, nos queda revisar la paradoja del cuento. El hombre que ve no sabe ver, en tanto el hombre que no puede ver sí sabe hacerlo. Este momento es clave, porque revela que el problema no es visual, sino perceptivo. No se trata de que no tengamos acceso a la imagen, se trata de que no tenemos los elementos para poder decodificar o entender aquello que estamos viendo. En otras palabras, no tenemos la manera de darle sentido. Y es lo que ocurre con nuestro narrador. Prueba de ello es cuando nuestro narrador se ve imposibilitado de describir una catedral. Lo que estamos viendo no es solamente una imposibilidad lingüística, es el reflejo de toda una cultura, de toda una forma de vida prejuiciosa, racista y, por qué no decirlo también, clasista. Lo que el cuento de alguna manera trata de explicarnos es que lamentablemente para muchas personas mirar no es una actividad reflexiva, sino apenas una función más, una función automática. La pregunta que queda al terminar el cuento no se limita hacia la vida de sus personajes, sino que se desplaza hacia el lector. Lo que nos queda finalmente es que Catedral no es solamente la historia de un narrador celoso y un ciego, sino una invitación a entender de qué manera estamos viendo nosotros. No tengo muy claro realmente si este es un final abierto o un final cerrado. La verdad es que la discusión está abierta. Lo que sí puedo decir es que el final connota el momento cúlmine en que, al igual que una catedral, la narración llega a su punto máximo. Y es ahí cuando el lector está preparado para tomar conclusiones, cuando Carver suelta el cuento. Estuvo con ustedes Abelardo León, especialista en arte visual y escritura creativa.